Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a estar abriendo este paquete con varias cositas de AliExpress. Algunas son cosas que me habéis dicho que probara y otras las he pedido yo porque he querido. En la cajita de descripción os dejaré todos los enlaces a los productos por si os interesa algo y también algunos códigos de descuento para que podáis conseguirlo un poquito más barato. Además, ahora están las ofertas del Black Friday, por lo que incluso os podéis ahorrar un poquito más. Bueno, vamos a empezar por el más pequeño, que la verdad no me acuerdo qué pedí, así que vamos a abrirlo. Como veis, es un fine liner con punta pincel. Ya llevo diciendo un tiempo que quería uno de estos para poder hacer diferentes trazos y tiene muy buena pinta. Hay que probarlo, pero así de primeras tiene muy buena pinta. Yo diría que es una copia de los Micron. Si os fijáis, es idéntico. Solo cambia que aquí no pone obviamente la marca, pero es idéntico. Vamos a seguir por este paquetito de aquí en color negro. Esto es la funda del iPad, que la que tengo ya estaba como súper destrozada y pedí una de estas. Lo que estoy viendo es que me han mandado una del iPad mini, que sí, que está muy bien, pero no es lo que yo he pedido, o al menos eso creo. Lo voy a revisar, pero yo creo que pedí la mía, no la del iPad mini. Vamos a seguir por este de aquí mismo, que lo tenemos más a mano. La verdad que viene todo muy bien envuelto. Y son estos lápices de colores que me recomendasteis en el último directo que hice. Así que los he pedido para probarlos, a ver qué tal. Oye, este viene en un paquetito que me ha impresionado porque por lo menos vienen así bien organizados, que no se mueven. No sé si lo veis, viene como en un organizador de plástico. No sé, así de primera, los colores que vienen no me parecen la mejor decisión. Veo como muchos verdes, como demasiados. Y colores como muy parecidos. Y luego ya me he dado cuenta de que un color, que es este de aquí, viene ya sin punta. Y otro, que es este de aquí, lo voy a sacar porque si no. Este de aquí viene como astillado. No sé si lo podéis ver, voy a acercar un poco. Ahí creo que se ve mejor, como veis esto está todo astillado. Luego también este de aquí, viene la parte de atrás como bollada o no sé, súper rara. Y eso es todo a primera vista, ¿eh? Que no he mirado como más en detalle. Bueno, aquí estoy viendo otro que la pintura, que bueno, esto es lo de menos, pero la pintura, ahí la podéis ver, viene mal. Bueno, son así, muy simples. Aquí en medio nos viene el nombre del color en grabado metálico y aquí el número del color. Todo muy sencillo, que la verdad no lo veo mal, no me disgusta.
La verdad que probando los lápices efectivamente no son los mejores lápices que he probado. Obviamente por lo que valen no vamos a esperar unos Prismacolor. La calidad de la madera no es muy buena. Ya os comenté antes algunos fallitos que venían. Además, al sacar punta me ha pasado en varios lápices que la punta se caía y otra vez sacaba punta y otra vez se caía y así por lo menos 4 veces. Os enseño este lápiz en concreto que como veréis ha quedado súper pequeño sin apenas uso. En cuanto a los colores, como os decía antes que había muchísimos verdes, no me equivoqué. En mi opinión sobran verdes y algunos azules y faltarían algunos neutros y amarillos, porque en todo el set solo he encontrado un color marrón, si no me equivoco, y amarillos creo que también faltaría alguno. Luego nos trae dos colores que creo que no sirven para nada, que son el color metálico oro y el plata. Sinceramente, yo esos dos colores casi nunca los utilizo, por no decir nunca, y no los incluiría en un set de 72. A lo mejor en un set ya más grande sí, por tenerlos como de extra. Luego a la hora de pintar con ellos no los he visto como demasiado malos. Sí que la punta es un poco dura y sobre todo al principio hay que afilarlos porque no van bien. Pero claro, estamos pagando un precio que tampoco vamos a pedir mucho. Mi conclusión final sería que hemos obtenido lo que hemos pagado. Así que no los veo malos para lo que cuestan. Bueno, voy a abrir ahora esta cajita y ya pasamos a esta bolsa que tiene unas cuantas cosas. Ah, vale, esto es una lámpara que pedí para cuando hago cosas por la noche, eso, para tenerla puesta aquí en el escritorio y no tener que encender la luz general, o sea, la de arriba. Y bueno, me pareció súper, súper bonita. No sé si será así. Aquí te viene esto para montarlo. Nos trae también la tulipa y las instrucciones que nos vienen en chino, supongo. Habrá que traducirlas. Chicos, esto no tengo ni idea de cómo se monta. Voy a tener que investigar un poco. Porque con las instrucciones estas no entiendo mucho, la verdad. Al final conseguí montarla, no era tan difícil y la verdad que ha quedado preciosa, me encanta. Y vamos por el último paquete, que aquí hay varios, así que vamos allá. Lo primero que sale por aquí son estos lápices de colores también, pero estos son en colores pastel. Tenía muchísimas ganas de tener unos de estos tonos, así que por eso lo pedí. Me parecieron súper, súper baratos, no sé cómo serán. Madre mía, me lo he cargado. Pero bueno. ¡Wow! ¡Qué colores más bonitos! Hay que probarlos si pintan igual, pero los colores que se ven aquí son muy bonitos. El organizador este en el que viene no es lo mejor, que digamos. Es plástico y encima no se aguantan bien. El lápiz es súper sencillo, como veis. Tenemos aquí la marca, ahí también. Y luego por aquí tenemos el nombre del color
y por aquí el número. Y es todo como en grabado metálico. Estos lápices de colores los vamos a probar en otro vídeo o en algún directo, así que estad atentos. Vamos con lo siguiente, que esto, la caja viene un poco destrozada, o sea, viene abierta y todo. Pero bueno, básicamente, como podemos ver aquí, es para colgar los cascos, que siempre los tengo tirados en el escritorio. Y vi esto y digo, bueno, vamos a pedirlo a ver qué tal. Vienen las piezas, como veis, para montarlo. Son como de plástico duro. Esto creo que está bastante bien. No sé si me van a llegar los cascos porque son de cable. Lo tengo que poner como más en medio, ¿no? Como para que esté centrado. Ay, pero me gusta. Para que queden ahí colocaditos. Los siguientes son estos wash, que también los pedí por recomendación para probarlos, a ver qué tal. Son de la marca Maris. Y nada, estoy tocando por aquí y parece que vienen como sueltos, o sea que se han movido durante el trayecto, pero vamos a abrirlo a ver qué tal viene. A ver, el paquete de esto se ve como súper endeble, no sé si lo estáis viendo. Un poco endeble, de mala calidad. Pero vamos a probar lo importante que son las pinturas. No vamos a juzgar el libro por su cubierta, así que vamos allá. Efectivamente, como decía antes, todas las pinturas vienen que se caen. Yo creo que es debido a la mala calidad de esto que no las aguanta. Pero bueno, son un montón de pinturas, o sea, un montón de colores, solo que son súper pequeños. Los tubitos son mini. Esto yo ya lo sabía porque en la imagen te pone cuánto mide y cuánto trae, que son 5 mililitros. Bueno, os voy a enseñar unos tubitos. La verdad que son súper monos porque son tan pequeños, pero con este tubito no tienes para nada. Básicamente para practicar, para hacer cosas en tu sketchbook, cosas así, sí sirve. Pero si es para pintar algo ya un poco más grande, no. Bueno, vamos a organizarlas un poco para hacer unos planos y ahora las probamos. Ya las tenemos todas organizaditas, como veis. Y por cierto, que antes no lo he dicho, también nos trae un pincel de estos planos. Aquí están las pinturas, súper monas. Ahora vamos a probar qué tal funcionan. Cada tubo viene tapado con este precinto. Luego la pintura la he visto con poca consistencia. Está súper líquida. También depende del color, pero la mayoría viene muy, muy líquida. Luego el nombre del color viene en chino, lo cual es un pequeño problema porque tienes que estar traduciéndolo. Yo lo que hice con el Google Translate, le echaba una foto y veía qué color era. ¿Qué pasa? Que eso lo sabes al momento, pero luego cuando ya, imagínate, otro día pintas, ya no te acuerdas de qué color era. Entonces otra vez tienes que volver a traducir, a no ser que pongas una pegatina en cada tubo con el nombre del color, porque estaréis pensando, pero bueno, ¿viene pintado el color que es? Sí, pero ese color que viene ahí no tiene nada que ver con el que sale el tubo. Bueno, y estaréis pensando, ¿qué pasa? ¿Te gustaron
o no te gustaron. Y os digo que no me han encantado, no son muy malos, pero no tienen la consistencia que a mí me gusta en el wash. Me falta como que sean un poco más opacos. En cuanto a los colores, creo que están bien. El único que no me ha gustado mucho es el color verde que he puesto como en la parte de atrás de la casita. Lo veo como muy apagado. Obviamente son súper pequeñas, esto no te da para mucho. Y aparte sale la pintura a tope, así que se gasta en nada. ¿Lo compraría de nuevo? No, pero porque creo que por un poquito más de dinero tienes pinturas wash que están mucho mejores que esta. Pero si quieres probar cómo es el wash o quieres experimentar, no te quieres gastar mucho dinero, entonces a lo mejor sí se ajusta a lo que estás buscando. Lo siguiente que vemos por aquí es esta cajita de acrílicos. También son de colores pastel. Tenía muchísimas ganas de probar colores pastel, no sé por qué, me ha dado por ahí. Y he escuchado muy buenas críticas de esta marca, Wangna, y por eso los he pedido. Tienen muchísimos colores, pero yo, como os digo, he querido pedir estos de colores pastel y a ver qué tal son. Bueno, las instrucciones, se agradece que venga en inglés. Y estos son los rotuladores. Tengo que decir que el rotulador es súper bonito. Como veis, en la parte de arriba viene el número del color y el color en sí, el tono. Y luego son así. Hay que agitarlos antes de usar. Esto lo odio. Pero bueno, la mayoría son así. Ahí lo veis. Es de punta pincel. La verdad que se ven de muy buena calidad. No sé cómo serán al probarlo, pero mi primera impresión es que son muy buenos. Y aparte están muy chulos. O sea, me gusta el rotulador como viene eso. Estos rotuladores acrílicos me han encantado, los colores son preciosos, como veis, colores pasteles muy bonitos. Lo único que añadiría es que algunos no son tan opacos, pero bueno, a mí eso me da igual, porque con varias capas puedes conseguirlo. A mí de hecho me gusta más así porque puedo modularlo yo a mi gusto. Luego otra cosa es que la punta la veo como un poco rígida con respecto a otros rotuladores con punta pincel que he probado, y eso es todo. Por lo demás me han encantado. Eso sí, no sé cuánto durarán, pero bueno, ya los probaré mejor pintando un dibujo, pero tiene muy buena pinta. Luego también pedí estos bolígrafos. Y nada, un bolígrafo negro. Para hacer dibujos solo con bolígrafo creo que pueden estar súper bien. Si no, para escribir o lo que sea. Y nada, vienen 2, 3, 4, 5 y 6. Son un montón y creo que costaron menos de 2 euros. No estoy segura, pero creo que sí. De todas formas lo estaréis viendo en pantalla. Me apetecía dibujar algunas cositas navideñas o más de invierno, así que aproveché con estos bolígrafos para hacer algo rápido. Estos bolígrafos creo que no son de dibujo, pero me da igual, la verdad que me ha gustado mucho para entintar. También los utilizaré seguro para escribir y eso. Al principio hay que darle varias veces en el papel porque se queda como pillado, pero luego la tinta fluye bien. Pero vamos, creo que esto es normal en todos los bolígrafos cuando están nuevos.
Luego también utilicé en este dibujo el fine liner con punta pincel que os enseñé al principio del vídeo. Me parece súper bueno. Yo no lo sé utilizar muy bien porque nunca he tenido uno de estos, pero creo que con un poco de práctica pueden quedar cosas muy chulas. La verdad que me ha gustado mucho cómo han quedado los dibujos con estos bolígrafos. Últimamente me está apeteciendo un montón hacer dibujos así rápidos con bolígrafos, fine liners así de tinta negra. Que no quede algo como muy elaborado, sino que sea más como un bocetito, aunque tenga un poco más detalles que un boceto, pero algo así. Y lo último que pedí, que en realidad no sé lo que es, pero ya solo queda un paquete. Ah, no, me equivoco, quedan dos. Pero bueno, esto es algo pequeñito, que son estas puntas para el Apple Pencil. Vienen 1, 2, 3, 4 y 5. Que la que tenía ya estaba gastada y me estaba dando miedo de rayar el iPad. Así que vi estas que son súper baratas. No sé si serán muy buenas, pero baratas eran. Por aquí tengo el Apple Pencil. Le vamos a quitar la punta. Como veis, estaba ya súper gastada. Comparándolas, creo que esta se ve como más de plástico que esta. Pero bueno, que mientras funcione. Ahí está colocada. Oye, pues bastante bien. Voy a probar si funciona. Pues funciona perfecto. Y muy baratas. Y bueno, vamos con lo último. La verdad que estoy aquí como un día de Navidad. Vamos a ver qué es. Ah, vale, ya lo recuerdo.
esto supuestamente es para meter libros, cuadernos, lo que sea, y tenerlos organizados. Pero, si os podéis dar cuenta, o sea, esto viene doblado, sin ningún sentido, que a lo mejor lo puedo poner bien, efectivamente. Son como súper blandos, yo me lo imaginaba como más duro. Muy rígido no es, pero a lo mejor hace el apaño, ¿no? No estoy muy contenta con este producto, que digamos. Tengo que decir que yo a esto no le veo como mucha utilidad, porque, no sé, yo me lo esperaba diferente. Aparte, no sé si os podéis dar cuenta que está cojo. Aunque bueno, si lo pongo en algún sitio, pues no voy a estar tocándolo, pero no sé, no me termina. Y luego solo cabe, como veis, bueno, aquí puede caber otro fino, pero aquí difícilmente podría caber otra cosa. No sé si lo utilizaré para algo o lo voy a devolver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido, porque se me ha hecho un poco más largo de lo habitual. Déjame en los comentarios qué te han parecido estos productos, y si tienes cualquier duda también. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.